Bienvenidos a la unidad 5 del curso Lectura Estratégica de Artículos de Investigación en Psicología. En este apartado veremos las categorías de integración y análisis de congruencia de un artículo experimental, que son consistencia interna y consistencia externa, elementos de conexión entre los componentes del análisis. Con estas categorías, desde el título del artículo hasta sus conclusiones, se realizan juicios sobre 1. La estructuración lógica de los componentes del trabajo y 2. La validez experimental del estudio o trabajo. En esta parte 1 hablaremos de la validez experimental. La validez interna es el grado en el cual un experimento es fuerte, hablando metodológicamente, y también está libre de confusiones. Si hay variables extrañas, como vimos en una unidad anterior, el caso del ejemplo de práctica masiva contra práctica distribuida, no se pueden interpretar los resultados. Pueden deberse a la variable independiente o a una o más variables extrañas o alguna combinación de ambas, y no hay manera de decidir entre las diferentes interpretaciones. Las amenazas a la validez interna se pueden dividir en dos fuentes. Una relacionadas con la medición y otra relacionadas con problemas debido a las características de los sujetos. Cuando nuestra pregunta empírica indaga si la gente cambiará como resultado de alguna experiencia, un método de enseñanza, un entrenamiento, una terapia, el procedimiento típico es evaluar a la gente antes y después de esa experiencia. Supongamos una terapia contra la ansiedad a alumnos de primer semestre, medidos justo al inicio del curso, que luego llevan su terapia y unos meses después se vuelve a medir. Supongamos como resultados que el pretest arrojó un valor de 90, que podría considerarse ansiedad relativamente alta, y que el posttest dio un valor de 70. Los cambios de 90 a 70 se deben a la terapia. Debido al intervalo entre una prueba y otra, siempre hay posibilidad de incontables variables extrañas que podrían afectar ese resultado. Por ejemplo, solo por entrar a un primer grado puede elevar la ansiedad y posiblemente baje sola por maduración de los participantes, o quizá pasó algo en la escuela que actúa bajando la ansiedad. Buenos tutores, muchas prácticas extraclase, es decir, la historia del paciente. La forma más adecuada de evaluar estos diseños y desechar todas esas posibilidades debidas a variables extrañas es utilizando un grupo control. La situación ideal sería que el grupo control obtuviera un valor de 90 en el pretest y uno de 90 en el posttest, con lo que desechamos cualquier influencia de variables extrañas, pues es difícil suponer que solo el grupo de tratamiento tiene efectos debido a la historia o a la maduración. El peor escenario es aquel en que el grupo control obtiene la misma mejora que el grupo con tratamiento, donde definitivamente no podemos atribuir los efectos al tratamiento. Finalmente, puede darse una situación intermedia, donde hay una combinación de efectos de variables independientes y variables extrañas. Si el grupo control obtuviera una alta ansiedad en el pretest, digamos el valor de 90, y mejora ligeramente en el posttest, con un valor de 80. Aquí tenemos que atribuir una pequeña parte del efecto a la variable extraña, como la maduración, la experiencia, la historia de los participantes, etc. Otro problema que se da en este tipo de diseños pretest-posttest se da por utilizar solo una medición, como si con eso fuera representativo de todo un intervalo temporal más amplio. Supongamos que se elige una persona porque puntea muy alto en una prueba de ansiedad. Aquí pueden suceder dos opciones. 1. Se trata de una persona normal con un problema temporal que desaparece antes de una segunda medición sin ninguna terapia y habrá bajado su ansiedad. Y 2. Por el contrario, es un paciente ansioso, también en una segunda medición debería puntear alto, pero si baja, en ese caso podría deberse a la terapia. En el primer caso tenemos un problema debido a la selección de los pacientes por su puntuación.
conocido como el problema de regresión a la media. Es lo que pasa, por ejemplo, con un jugador novato estrella que en su primer año es un goleador nato y al segundo es un fiasco. También con un grupo control, una medición de la ansiedad que da 90 en el pretest y 80 en el posttest, desechando otras posibilidades, señala la amenaza de una regresión a la media. El solo hecho de someterse al test puede ser una amenaza a la validez interna, cuando afecta los puntajes del posttest. Por ejemplo, supongamos que comparamos un método de estudio tradicional con otro método de estudio alternativo, donde el pretest es sobre el conocimiento que tiene el individuo sobre ese tema. Una variable extraña lo representa el hecho de que los participantes, por el pretest, se dan cuenta de que desconocen el tema, lo que hace que esos sujetos se interesen y quieran aprender más, sin tener nada que ver con el método que siguen. La instrumentación es otro problema cuando hay cambios en el instrumento de medición de la primera medición a la segunda prueba. Es el caso en el que al hacer más precisa la segunda prueba parece dar un efecto, pero este no es real. Por ejemplo, cuando la enfermera mide nuestra presión presionando una bombita y cuando lo hace con un aparato totalmente automático. Las amenazas a la validez interna debido a efectos de los sujetos pueden clasificarse en efectos de selección y a muerte experimental. Los efectos de selección se dan cuando no hay grupos equivalentes. Por ejemplo, si se prueban dos métodos de estudio pero las políticas de la escuela impiden la asignación aleatoria, entonces los sujetos son los que eligen el método. Cualquier diferencia puede deberse al método o a algo relacionado con los estudiantes que escogieron ese curso. Quizá los que escogen el método tradicional lo hacen porque no se les exige mucho y no le echan ganas. Y los del método alternativo se emocionan con las múltiples actividades del método y ellos sí le echan ganas. La motivación y no el método es lo que explicaría los resultados cualquiera que fuesen. En el segundo caso, si los sujetos dejan el estudio, conocido como muerte experimental, el grupo que finaliza ya no es igual al grupo que inició, por tanto, no es comparable a un grupo control que era parecido al grupo del inicio, no al grupo del término. Debemos aclarar que cuando se busca el control de las variables extrañas, no siempre es posible eliminarlas. Lo que tenemos que asegurar es que no difieran entre los grupos. Por ello se busca igualar los grupos teniendo una variable criterio que los uniforme o apelar a las leyes del azar, esperando que a largo plazo una selección aleatoria produzca grupos equivalentes, de lo cual hablaremos de ello más adelante. En los estudiantes puede generar confusión la afirmación que declara que los psicólogos toman la conducta humana como determinada, al suponer algo como predestinada. El determinismo simplemente dice que todos los eventos tienen causas. Un punto de vista moderado alude al determinismo estadístico, que argumenta que los eventos pueden predecirse con una probabilidad mayor que el azar. La mayoría de los psicólogos toman esa posición. Entonces vemos ahora la validez estadística, que se refiere a la medida con la cual el investigador usa la estadística en forma apropiada y obtiene la conclusión adecuada de ese análisis. La validez estadística de un estudio puede verse menguada por varias razones. Primero, usar un análisis equivocado o violar algunas de las suposiciones requeridas para un análisis particular. Segundo, reportar selectivamente algunos análisis que van de acuerdo con la hipótesis de investigación, pero no los que no van de acuerdo, que casi es hacer fraude. Esto es similar al tercer problema, en el que el investigador va de pesca. Es decir, cuando se tienen muchos datos, que permiten varios tipos de análisis, se intentan diferentes análisis hasta que surge algo significativo. Desafortunadamente, ejecutar análisis múltiples incrementa la oportunidad de pensar que hay un efecto cuando no lo hay en realidad. Es decir,
lo que los estadísticos conocen como error tipo 1. Un error del tipo 2, no poder rechazar la hipótesis nula a pesar de que existe un efecto real, se incrementa si las variables dependientes no son confiables o muestran gran variabilidad. La última pregunta sobre medición versa sobre el muestreo o la decisión que debe tomarse sobre a quién medir. Además de las decisiones acerca de qué medidas usar cuando realizamos investigación en psicología, el investigador debe decidir a quién le pedirá que participe como sujeto o participante para medir su comportamiento. Hay dos aproximaciones generales, una que requiere del muestreo y otra que no. El muestreo probabilístico se usa como una estrategia cuando la meta es aprender algo específico sobre un grupo bien definido de individuos. Como grupo de primordial interés se le llama población y cualquier subgrupo de este universo se le llama muestra. Algunas veces es posible estudiar a todos los miembros de la población, es decir, realizar un censo. Por ejemplo, cuando se desea conocer las actitudes de los integrantes de una clase acerca de la experimentación con animales, se encuesta a cada uno de esos estudiantes. El tamaño de la población es el del salón. Sin embargo, la población de interés usualmente es demasiado grande para poder evaluar a cada miembro. Por tanto, se selecciona un subgrupo o muestra para hacer esas mediciones. La población de astronautas es pequeña, pero la población de ciudadanos es extremadamente grande. Aún en el caso en que no se pueda someter a estudio a toda la población, sino solo a una muestra, el investigador desea sacar conclusiones del grupo más amplio, por lo que tiene que inferir las propiedades de la población con todos los datos que pueda obtener de la muestra. Esto hace de vital importancia que la muestra refleje a la población como un todo. Cuando esto se logra, se dice que la muestra es representativa. Cuando no se logra, se dice que la muestra está sesgada. El tipo de muestreo probabilístico básico propone una muestra aleatoria simple. En esencia, todo lo que significa es que cada miembro de la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado como miembro de esa muestra. El ejemplo clásico es hacer una lista de todos los miembros de la población y meterlos a una tómbola. Los únicos que salgan al azar serán los que integren la muestra. Una forma más moderna es usar los números aleatorios consultados en una tabla o administrados por una computadora. Sin embargo, hay un problema con la muestra aleatoria simple. Puede haber ciertas características sistemáticas de la población que quisiera que se reflejaran en su muestra. Por ejemplo, en la carrera de psicología siempre ha habido un mayor número de mujeres estudiantes que de hombres, que podríamos precisar como de un 70 contra el 30%. Si se planteara una encuesta sobre un tema donde el género es de fundamental importancia, por ejemplo, actitudes hacia el aborto, ¿qué pasaría si la muestra aleatoria simple contiene por azar más hombres que mujeres? Para evitar estos casos se usa el muestreo estratificado. En esta estrategia se representan en la muestra en forma precisa las proporciones de los subgrupos importantes de la población o estratos. En el ejemplo anterior, la muestra debería contener exactamente 70% de mujeres estudiantes de psicología. En la parte 2 vamos a seguir hablando del muestreo.